Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión, en este primer día de la semana, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio dominical, el estudio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de llegar hasta ustedes a través de este medio. Y hermanos, pues les animo a seguir adelante, a que nuestra fe no desmaye y que podamos tener la confianza en nuestro Dios de que vamos a estar todos bien. Las situaciones aquí en Cozumel se tornan a veces un poco difícil. El periodo de aislamiento es cada vez más restringido, así que obedezcamos a las autoridades, hermanos, y a seguir orando y a seguir haciendo nuestra parte como ciudadanos, sobre todo respetando y sirviendo a nuestro Dios. En este primer día de la semana, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio y pues primero que nada vamos a ponernos en manos de Dios a través de la oración. Oremos. Padre eterno, gracias por este primer día de la semana que nos da la oportunidad de estar reunidos como pueblo suyo a través de estos medios para que podamos meditar en su palabra. Suplicamos nos ayude y suplicamos, Padre eterno, nos guíe para que podamos convertirnos en hacedores de ella. Suplico que bendiga a cada uno de mis hermanos que han de ver esta clase y, Padre bendito, que usted les ayude en su crecimiento espiritual. Fortalezca nuestra fe, Padre eterno, para seguir comportándonos como es digno del Evangelio, Padre, y que podamos en todo momento darle honra y gloria. Pedimos, Señor, por aquellas personas que están padeciendo a causa de la enfermedad, a causa de este virus, para que usted tenga misericordia de ellos y ponga los medios para que puedan estar sanos, tanto física como espiritualmente. Y seguimos rogando también por nuestras familias, por nuestros hermanos, para que nuestra fe no desmaye y podamos, Padre eterno, seguir adelante. Confiamos en usted, nuestro Señor, y todo eso lo ponemos en sus manos a través del glorioso y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, primero que nada, pues ya saben, con una lectura. En esta ocasión la lectura está basada en Lucas capítulo 15, versículos del 11 hasta el verso número 32. Es una lectura un poquito larga, pero es una lectura, hermanos, que nos va a dar una gran lección en esta ocasión. Nuestro Señor Jesucristo, narrado a través de las palabras de Lucas aquí en este Evangelio. Dice el versículo número 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta ocasión, en este primer día de la semana, nos está hablando acerca de una parábola muy importante. Si nosotros leemos, hermanos, desde el capítulo 15 de Lucas, del 1 al 7, nos está hablando acerca de la parábola de la oveja perdida. Una parábola, hermanos, que nos habla de un hombre que tenía 100 ovejas, deja las 99 en un lugar seguro y se va a buscar aquella que se había perdido. De los versículos del 8 al 10 nos habla Lucas en este capítulo 15 de la parábola de la moneda perdida, de aquella mujer que tenía 10 dracmas, pierde una y prende la luz y con diligencia la busca hasta que la encuentra. Y hermanos, pues también el propósito es buscar aquello que se había perdido. Pero cuando empieza a narrarnos Lucas desde este verso 11 hasta finalizar el capítulo, nos está hablando de un hijo. Nos está hablando, hermanos, en esta ocasión de la parábola del hijo pródigo. Y precisamente esa es la parábola que estaremos meditando en esta ocasión, esperando, hermanos, que este mensaje sea de ánimo, que este mensaje sea de edificación y que nos ayude, por tanto, hermanos, en nuestra vida espiritual. Primero que nada y a modo de introducción, hermanos, me gustaría preguntar de manera general, que cada uno de nosotros podamos respondernos en nuestra mente, en nuestros hogares también. ¿Qué entendemos cuando decimos el hijo pródigo? Muchos hermanos, tal vez ya de años en la iglesia, lo primero que entienden es de que el hijo que regresa arrepentido, el hijo que se había ido, el hijo que ahora regresa, aquel que abandonó la casa y que regresa después de tanto tiempo. De hecho, hay una expresión muy común entre las familias acá en México. Ya llegó el hijo pródigo, aquel hijo que nunca visita, aquel hijo que se fue lejos y que tarda en regresar a casa. Por fin se apareció el hijo pródigo. Pero primero déjeme decirle, hermanos, amigos que ven esta clase, la palabra pródigo significa aquel que es despilfarrador, aquel que es el que malgasta los bienes que tiene. Incluso algunos diccionarios bíblicos aterrizan esta palabra como aquel que malgasta su vida. Y cuando le damos el sentido con el significado correcto a esta parábola, la parábola del hijo pródigo, entendemos a qué se está refiriendo. La palabra pródigo significa el despilfarrador, el que malgasta o el que desperdicia los bienes o la vida que tiene. Si usted no sabía, hermanos o amigos, anótenlo en su Biblia, márquenlo para que no se les olvide y que podamos así también aprovechar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. La parábola del hijo pródigo vamos a verla desde 3 puntos diferentes. Primero vamos a empezar, hermanos, con verla desde el punto de vista judío. Y aquí tenemos que entender, hermanos, algunas cosas. Recuerden que el Señor Jesucristo vivió completamente bajo la ley, fue judío y, hermanos, pues Él estaba hablando de algo común, de algo que sucedía en aquel entonces, una enseñanza espiritual. Pero primero tenemos que entender, hermanos, algunas partes de lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. El hijo pródigo, hermanos, simboliza o representa a los publicanos y a los pecadores. El hijo mayor está dándole sentido de ilustración a los escribas y fariseos. Esto, hermanos, nos da a entender lo siguiente: hay pecados del espíritu tanto como pecados de la carne, y esta parábola nos da perfectamente la ilustración de aquellos pecados de la carne que son cometidos por el hijo menor, por el hijo pródigo, el que va y despilfarra, con aquel que va y malgasta lo que tiene, con rameras, despilfarrando aquello que no le costó la fortuna que era de su padre. Y pues
se nota, se ve el pecado en esa persona. Pero, ¿qué pasa, hermanos, con aquellos pecados que solamente son desde adentro? Que nosotros lo sabemos. Un mal pensamiento, un mal sentimiento. Y me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, en el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjese bien cómo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nos está escribiendo el apóstol Pablo, vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne, es de aquellos pecados que son evidentes en nosotros, aquellos vicios, costumbres, incluso cosas en las cuales estamos utilizando nuestro cuerpo, prestando nuestro cuerpo para algo que es completamente desagradable a nuestro Dios. La Escritura nos habla y manifiesta son las obras de la carne, y empieza a mencionar una lista muy seria de actividades que como seres humanos cometemos y son pecados muy evidentes. Pero cuando habla acerca de los pecados de la contaminación del espíritu, son esos pecados que llevamos por dentro. Aquel mal pensamiento, aquel odio, aquel coraje, aquella envidia, son cosas que son malas, que contaminan la esencia del ser humano, pero que no se ven a simple vista, que fácilmente se pueden disfrazar, se pueden camuflajear con una sonrisa, con un rostro amable, pero a final de cuentas, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que traemos adentro. Cuando vemos esto, hermanos, esta parábola, desde el punto de vista judío, estamos entendiendo y dándole una representación al pueblo de Israel, a los escribas, a los fariseos, a todos aquellos que conocían la ley de Dios, y a todos aquellos que de alguna manera conocían y se habían apartado, especialmente publicanos y pecadores. También le da en un sentido espiritual a los gentiles, a nosotros como completamente ajenos al pueblo de Dios. También podemos entrar en esta categoría, pero en aquel momento la aplicación principal era para los publicanos y los pecadores. De hecho, el Señor Jesucristo fue muy juzgado, muy criticado por sentarse a la mesa con publicanos, con pecadores. Dice, este come con pecadores, este come con los publicanos, es amigo de ellos. Pero el Señor Jesucristo deja la enseñanza bien clara. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Él tenía su propósito bien definido. Hablando desde el punto de vista judío, el hijo había deshonrado a su familia, a su pueblo, y fíjense, hermanos, el riesgo que estaba corriendo al regresar a casa. En Deuteronomio, en el capítulo 21, dice algo bien importante, versos 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, esto es la ley de Moisés, esto es la ley judía, y esto aplicaba completamente en los días en el que el Señor Jesucristo está narrando aquella parábola del hijo pródigo. Así que cuando el Señor Jesucristo está hablando esto, vamos a pensar como judíos que conocemos la ley, debe de morir. El hijo pródigo debe de morir porque está malgastando, es desobediente a la voz de su padre, está viviendo perdidamente, lo narra Lucas aquí en este capítulo 15. Y hermanos, pues algo más que agregar desde el punto de vista judío. Los cerdos. Los cerdos eran animales impuros para los judíos, de acuerdo a lo que enseña Levíticos 11, del 7 al 8, donde viene la descripción de los animales impuros.
Y en Deuteronomio 14, en el verso 7 y 8, específicamente en los 8 se habla de los cerdos. El apacentar cerdos era el trabajo más despreciable que un judío pudiera imaginarse. Más desagradable era aún compartir con ellos la comida, lo que menciona Lucas en el verso 16. Él deseaba, tenía tanta hambre, era tanta su necesidad, que deseaba comer la comida, las algarrobas de aquellos cerdos. Las algarrobas, hermanos, son un fruto en forma de una vaina. Era algo común allá en la tierra de Palestina, y estas vainas venían a ser alimento para los animales, y especialmente pues cuando había mucha necesidad, también era comida para las personas, en algunos casos de extrema necesidad. Vamos a leer Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, el verso número 8. 7 y 8 vamos a dar lectura. Pero hablando de los animales limpios e inmundos, nada abominable comerás, dice el verso 3, y pasamos al verso 7, dice, pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Y dice el verso 8, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Obviamente, si no podían tocar la carne de estos animales, de los cerdos ya muertos, pues menos comerlos, menos convivir con ellos, menos apacentar los cerdos. Así que si nosotros vemos el contexto bajo el cual se está desarrollando esta parábola que está narrando el Señor Jesucristo, nos está diciendo el estilo de vida de aquel hijo menor que se estaba alejando de la dirección del Padre. Y recuerden que una parábola es de algo terrenal, de algo común, para una enseñanza espiritual. Vamos a llegar hasta ese punto en un momento más. Ya lo analizamos un poco desde el punto de vista judío, pero también tenemos que analizarlo desde el punto de vista familiar. Y aquí hay algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que meditar un poquito. A la muerte de un padre, la ley judía otorgaba 1/3 parte al hijo más joven y 2/3 partes al mayor, de acuerdo a lo que enseña Deuteronomio 21 en el verso 17. La petición del hijo menor pone en manifiesto su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de la voluntad de su padre. Quería vivir aparte, quería no sujetarse a una familia, no sujetarse a leyes, no sujetarse a autoridades, en este caso a la voz del padre. Le costaba trabajo, y como lo leímos hace un momento en los versículos de Deuteronomio, este hijo se estaba exponiendo, hermanos, a la muerte, tanto física y espiritual, al separarse de su familia. Y aquí, hermanos, entra mucho el apego de nosotros a lo que es la familia carnal, a nuestros padres, nuestros hermanos, pero también a la familia espiritual. Y esa parte, hermanos, nosotros no podemos estar separados, no podemos estar alejados el uno del otro. La Escritura habla acerca de la relación de la iglesia como un cuerpo, y menciona a Pablo que el cuerpo no se puede desmembrar, no puede estar separado, no puede haber fracturas, no puede haber separaciones, porque van a causar un daño al cuerpo. En este sentido, viéndolo desde el punto de vista familiar, el hijo no quería sujetarse primero a la voluntad del padre, y no quería estar viviendo bajo ese mismo techo. Así que, hermanos, pues la enseñanza o la aplicación también para nosotros es aprender a convivir como hijos de Dios, como hermanos, y sujetarnos sobre todo a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre Celestial, si hay algo que Él manda, es algo que se hace. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro: mi verdadera comida y mi verdadera bebida es que haga la voluntad de mi Padre, es que haga la voluntad del que me envió.
Y eso, hermanos, debe ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, la fascinación de una libertad que causaba ilusión, el abandono de la casa paterna, es algo, hermanos, que se ve reflejado en la Escritura. Incluso podemos leer, ya lo leímos hace un momento, Deuteronomio 18, lo que nos enseña de los versos del 18 al 21. Cuando el hijo era rebelde, cuando el hijo era contumaz, no obedecía la voz del padre, no obedecía la voz de la madre, era castigado y aún así no obedecía, ese hijo, de acuerdo a lo que enseña la ley, debía de morir. El padre con vergüenza debía de tomar al hijo, sacarlo afuera, llamar a los ancianos y decir: este es mi hijo, rebelde, contumaz, no obedece. Ya se le enseñó, ya se le disciplinó, pero aún así no obedece. ¿Qué seguía? La muerte de este joven, la muerte de este muchacho. Y estamos hablando, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo está hablando esto, viene a la mente en aquella audiencia de nuestro Señor Jesucristo, en aquel auditorio que él tenía, el pensar en la muerte de este joven. ¿Y a qué familia le va a gustar perder a un miembro de su familia por rebeldía? Es duro para un padre decir o reconocer la rebeldía de un hijo. Pero, hermanos, para Dios también es difícil, en el sentido de que nosotros estamos pecando contra Él. Y el pecado causa muerte. El pecado causa separación de nuestra relación con Dios. El pecado nos aleja aún de la familia en la iglesia, porque nos aísla, nos aparta. Y si vemos, hermanos, las consecuencias del pecado, no nos deja nada bueno. No nos va a pagar ni el salario mínimo, porque la paga del pecado es muerte, lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Y lo conocemos. Pero aún así, muchos de nosotros, hablando como cristianos, todavía estamos como el hijo pródigo. Estamos siendo rebeldes a la voluntad del Padre y queriéndonos alejar de la casa, queriéndonos alejar de la voluntad del Padre y no estando en unión o en armonía con nuestra familia espiritual. Aquí, hermanos, en esta narración, en esta parábola, hablándolo desde el punto de vista familiar, se mencionan tres personajes principales. Se habla acerca del padre, se habla acerca del hermano mayor y se habla acerca también del hijo pródigo. De hecho, es el nombre que lleva la parábola del hijo pródigo. Algunos eruditos, algunos comentaristas han llegado a decir, debería de ser la parábola del Padre misericordioso. Pero si analizamos el capítulo 15 de Lucas, nos habla de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo que está malgastando su vida, del hijo pródigo. Así que hay una vida que también está perdida en este capítulo 15. Y las tres, hermanos, son una secuencia. No se están mencionando o no vienen en ese orden solo por una casualidad, sino que Lucas es ordenado también al narrar, al escribir, y quiere que podamos nosotros como lectores aprender al máximo. Vamos a ver algunas actitudes, hermanos, primero acerca del Padre. Podemos hablar de las actitudes del Padre, el amor, el perdón y la misericordia que tiene para el hijo, pues ahora sí, para el hijo pródigo, para el hijo menor, y la paciencia también para el hijo mayor, porque podemos ver en los diferentes versículos cuál es la reacción del hermano mayor. Y fíjense, hermanos, también la actitud del hermano mayor: celos, incomprensión e inconformidad. Dice el verso 28, desde el 28 al 30 de Lucas 15. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjense la actitud del padre también. Está suplicándole al hijo, pero vemos en el verso 28 se enojó, y dice el verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, todavía se atreve a alegar con el padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice el verso número 30, pero cuando vino tu hijo, recuerden que dice el verso 28 que ya está enojado. Esa es la actitud del hermano mayor. Ahora vamos a ver también la actitud del hijo pródigo. Sí, ya sabemos que decidió tomar el mal camino, sabemos que decidió apartarse de casa, pero fíjense, hermanos, después de que este hijo pródigo se da cuenta de lo que ha hecho, primero de sinceridad, nos habla también de una actitud de humildad y una actitud de arrepentimiento. Vamos a leer los versículos que están marcados aquí en la pantalla. El verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me estoy muriendo de hambre. Pero fíjense cómo dice el inicio del verso 17, y volviendo en sí. O sea que este joven, este muchacho, llegó un momento en que estaba completamente fuera de sí, que no estaba pensando, que no estaba analizando, que no estaba tomando en cuenta la voluntad del Padre, que no estaba tomando en cuenta la sujeción a la familia. Y dice el verso 17, y volviendo en sí, se dio cuenta de su realidad y fue sincero con él. La actitud de humildad, dice el verso del 19, hasta el 19, perdón. Me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él regresa a casa, él está diciendo y reconociendo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Ahí está humillado, ahí está completamente en el piso, en el suelo. Llegó postrado completamente ante el Padre. Pero todavía dice el verso 21, porque del 17 al 19 él lo está pensando. Pero en el 21 es la acción concretada ya. Dice el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tuvo el valor de reconocer primero, volviendo en sí, fue sincero con él, se humilló porque tuvo que reconocer lo mal que había hecho, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio completamente. Ya no me hagas tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y hermanos, para un padre, la actitud de este hijo cuenta mucho. Y eso, hermanos, aquellos que tal vez en alguna manera nos llegamos a descarriar como hijos y reconocemos, podemos entender mucho la actitud de este hijo pródigo, de este hijo despilfarrador. Y recuerden que no es solamente de bienes, el término se aplica aún para despilfarrar, para malgastar nuestra propia vida. Así que, hermanos, viéndolo desde el punto de vista familiar nos deja grandes enseñanzas también. Pero hay un punto más en el que me gustaría compartir o que viéramos esta enseñanza, y esa es desde el punto de vista espiritual, que esa es completamente la aplicación para cada uno de nosotros. Esta parábola, hermanos, nos habla de tres cosas principales que quiero compartirles. Primero, del amor de Dios para con nosotros, presentando a nuestro Dios como el Padre Celestial o como nuestro Padre Eterno. Dice el verso número 20, y levantándose, vino a su padre, se está refiriendo aquí al hijo. Y cuando aún estaba lejos, fíjense qué hermosas palabras dice aquí, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí hay que mencionar algo, hermanos, que cuando el padre lo ve, el padre ya sabe en qué condición viene el hijo. El padre ya sabe qué es lo que pasó en su vida, al ver nada más de lejos cómo viene él caminando. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice, bueno, lo vamos a ver ahorita en el último punto, hablando acerca del gozo. Primero nos habla del amor de Dios para con nosotros,
pero también nos habla del perdón de Dios para con cada uno de nosotros. Dice el verso 22 y verso 23. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué les digo, hermanos, que el padre ya sabía desde que lo ve de venir desde lejos? Corre, va sobre él, lo abraza, lo besa, por lo que nos describe el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y ponedle, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Recuerden que este joven venía de una provincia lejana, donde había pasado gran hambre. Dice: yo aquí perezco de hambre. Deseaba comer lo que comían los cerdos, algo tan vil y despreciable para el judío. Y llegando a la casa de su padre, el padre ya sabe en qué condición viene. Y por eso no le di lectura a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, para que seamos hechos hijos de Dios. Y hermanos, muchos de nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al Padre en la condición de este hijo pródigo, aprovechando el perdón que Dios tiene para con nosotros. Isaías 43 nos habla un poquito acerca del perdón, hermanos. Y esto es algo que debemos aplicar en nuestra vida. El verso 25 dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Padre, hermanos, hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: yo borré tus pecados y no me acordaré más de ellos. Cuando ve que viene su hijo con vestidos sucios, andrajosos, de andar cuidando, apacentando cerdos, descalzo, humillado como un esclavo. Los esclavos no usaban sandalias, no usaban zapatos. No tenía identificación de una familia distinguida. Por eso pónganle un anillo en su mano. Háganlo nuevamente miembro de esta familia. El anillo era algo muy importante, porque no era solamente portar la joya, sino que el anillo tenía un sello con el cual se firmaban las cartas, se sellaban. Recuerden, allá en Apocalipsis habla de los 7 sellos. Se hacía rollo, se ponía cera, y con el anillo se sellaba. Y cuando se entregaba la carta, el rollo tenía que ir completamente sellado con la cera y el símbolo del anillo. Así que cuando él regresa, le están poniendo vestiduras nuevas, le están dando identidad y lo están dejando de hacer esclavo. Fíjense, hermanos, cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, y la aplicación viendo toda esta parábola desde el punto de vista espiritual. Pero también, hermanos, nos habla del gozo de Dios para con nosotros. Dice el verso 24 y el verso 32, le vamos a dar lectura. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y dice todavía el verso número 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario hacer fiesta. No era algo que podía pasar desapercibido, porque estamos hablando de un alma que está regresando. Ya no es la oveja, ya no es la moneda. Ese es el valor que tenemos nosotros como almas delante de Dios. Así que, hermanos, hemos hablado un poco acerca de la parábola del hijo pródigo. Recuerden, la palabra pródigo no es solamente el que se va, sino es el que despilfarra, el que malgasta sus bienes o malgasta su vida. Y vimos esta parábola, hermanos, desde 3 aspectos. Desde el punto de vista judío, lo que representaba para el hijo. Desde el punto de vista familiar, lo que representaba en ellos como familia, principalmente como hijo y como padre. Y también lo vimos desde el punto de vista espiritual. El vivir perdidamente a nosotros, hermanos, nos va a causar una separación de la familia de Dios. Así que
Espero, hermanos, que esta parábola sea de beneficio espiritual, que analicemos nuestra vida, cómo la estamos viviendo, si estamos siendo nosotros ese hijo pródigo que está malgastando su vida. Hoy es el momento en que regresemos al Padre. Hoy es el momento en el cual nosotros debemos de reconocer, y volviendo en sí, dice la Escritura, reconoció lo que había hecho mal y regresó humillado ante el Padre para pedir ser hecho un jornalero. El amor del Padre no lo hace jornalero, lo hace nuevamente su Hijo, por el amor que nos tiene. Quiero concluir, hermanos, con lo que enseña este verso 32, lo leímos hace un momento. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí podemos nosotros mencionar también las palabras de Lucas capítulo 19 en el verso número 10, con lo que concluimos la parábola de la semana pasada. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy reconocemos que nosotros somos aquellos que nos habíamos perdido, que nos habíamos alejado de la voluntad de Dios, hoy tenemos la oportunidad de regresar al Padre, porque Cristo vino a buscarnos. Para eso vino a esta tierra, para eso murió en la cruz por causa de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para que volvamos a estar en unión, en armonía con el Padre. Ya no se va a acordar de nuestros pecados, pero tenemos que llegar a Él en sí, reconociendo lo que somos, lo que hemos hecho, humillados completamente de Él y dispuestos a entregarle nuestra vida, a ser esos jornaleros, esos trabajadores que luchemos incansablemente por hacer la voluntad del Padre. No nos va a dejar en la condición de jornaleros, nos va a dar el lugar de hijos, y ese puesto lo vamos a lograr a través de oír su palabra, de creerla. Nos la vamos a poder asimilar y entender y darnos cuenta que estamos mal. Es ahí donde va a venir el arrepentimiento. Una vez que nos arrepintamos de corazón, necesitamos confesar con nuestra boca quién es Jesús. Es el Hijo de Dios y es el que vino a entregar su vida para que nosotros podamos tener libertad de la esclavitud del pecado y ser bautizados para poder ser añadidos a la iglesia de Cristo, para ser añadidos al cuerpo de Cristo, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tomemos el camino correcto, hermanos, el camino a casa, a la casa de nuestro Padre. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar, hay espacio para todo aquel que reconozca la vida que hemos llevado y volvamos al Padre. Eso es lo que nos enseña en esta ocasión la parábola del Hijo Pródigo. Espero que sea de beneficio espiritual, que nos ayude y sobre todo que podamos meditar en ello y, como siempre, regresar al Padre. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a que nuestro camino siempre sea en la dirección de llegar a la casa de nuestro Padre. Que Dios les bendiga.